Antes de ir a la palabra, un saludo para Minerva, con quien hemos estado en contacto frecuentemente para programas como estos, a Antonio, a su esposo. Queremos saludarlos, los llevamos siempre en nuestro corazón con cariño. Nos conocemos hace muchos años y de verdad que nos es grato verles y participar también en este programa. Pedimos también para bendiciones para sus hijas, que el Señor les llene siempre de su presencia. Y yo veo aquí al hermano Alfredo Díaz, no sé si es el mismo Alfredo que yo conozco, ¿verdad? No alcancé a distinguir ahí, hermano Díaz. Bendiciones, me alegra saludarle, que el Señor le bendiga. Igualmente, Quiero pastor. agradecerle a la hermana Alba Flores que oró. Yo tengo toda esta semana he estado participando en un programa similar como este todas las mañanas, ¿no? Y todas las mañanas oramos. A mí me tocan los temas y oramos y oramos por todo el mundo, pero nunca nadie había orado por mí, por mi familia. Así que, hermana Alba, le agradezco que hoy oró por mí, oró por mi familia. Amén, Y, pastor, amén. y que el Señor bendiga ese ministerio de oración que ustedes tienen, el taller de la oración. Y es bueno orar los unos por los otros. Bueno, hermanos, me pidieron este tema sobre el espíritu y yo me puse a pensar, bueno, ¿de qué voy a hablar del espíritu? Duré varios días pensando, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Es tan abarcante el tema, es tan amplio. Y un día me puse, bueno, se me ocurrió hablar del pasado, el presente y el y el futuro del Espíritu Santo. Y empecé a buscar un texto que me sirviera para hablar de esa experiencia pasada, presente y futura con el Espíritu Santo. Experiencia que todos nosotros deberíamos tener. Y entonces encontré un versículo, el Señor lo puso por ahí a mi alcance para que lo usara, y ese es el que voy a usar. Antes de ir a él, voy a inclinar el rostro para orar. Padre, te quiero pedir que nos des tu presencia a través del Espíritu, para que nos des el discernimiento para comprender tu palabra que has escrito en este versículo que vamos a estudiar, y que lo que estudiemos inspire nuestra vida y sobre todo nos ayude tu Espíritu a ponerlo por obra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El versículo que vamos a estudiar hoy es un solo versículo. Bueno, vamos a leer otros para ampliar el concepto, pero es un solo versículo, se lo pueden aprender. Es cortico, es fácil, ustedes lo han leído, ustedes lo conocen. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Viene el apóstol hablando de varias cosas acerca de cómo deberíamos nosotros vivir y cómo relacionarnos los unos con los otros en esta experiencia nueva con el Señor. Y luego en este versículo hace una conclusión o hace una afirmación y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No había otro texto mejor que este para hablar de los tres tiempos del Espíritu Santo, para hablar de el pasado, para hablar de el presente y para hablar del futuro del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero hoy no lo vamos a hablar desde el punto de vista de la historia de esa enseñanza, tal como los adventistas la enseñamos, sino para hablar de la historia en mi vida, en tu vida, de estos tres tiempos del Espíritu Santo. Tu pasado con el Espíritu, tu presente con el Espíritu y el futuro con el Espíritu. Voy a leer de nuevo el texto: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la expiación. Empieza con el presente. No lo contristéis hoy, no lo llenes de tristeza hoy. Y da una razón: porque en el pasado fuiste sellados por él. Y da otra razón: ese Espíritu Santo te preparará para el día de la redención futuro. Así que el Espíritu Santo se mueve en la historia de todo ser humano que ha aceptado a Cristo. ¿Sí? En esos tres tiempos se ha movido: pasado,
Y bueno, de pronto alguien podría decir, pero ¿cuál es la más importante de todas? Yo sé que el futuro es lo más importante. Sin embargo, hoy no nos vamos a dedicar a hablar mucho del futuro, sino el presente, pero vamos a repasar los tres tiempos. La primera parte, el ayer del Espíritu Santo. Allí el texto dice que nosotros fuimos sellados, ¿sí? Fuimos sellados por ese Espíritu Santo. En un momento de la historia de nuestra vida, nosotros recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados. ¿Cómo fuimos sellados? Ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 1:13, el apóstol nos dice que nosotros fuimos sellados cuando creímos en Cristo Jesús. ¿Sí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. En un momento de nuestra historia llegó la palabra de verdad, ¿sí? Llegó el evangelio de vuestra salvación, y en algún momento de nuestra historia nosotros creímos en Jesús. El pasado de nuestra experiencia con el Espíritu Santo está centrado en el día en que nosotros creímos en Jesús. Ayer, en la charla que estamos teniendo, estamos hablando con ellos de los verbos, algunos verbos del libro de Marcos. El libro de Marcos es el evangelio de la acción. Ahí vemos nosotros en acción a Jesús. Marcos en 16 capítulos cuenta, narra todo lo que Jesús hizo, como ningún otro lo hace. Rápido, al punto. Y ahí tomamos los verbos del joven rico. Y de eso estamos hablando. Y entonces terminamos y quedó tiempo. Y entonces me hicieron esta pregunta. Me dijeron, pastor, usted nació en el evangelio, ¿cierto? Pero ¿usted cuándo se convirtió? ¿Cómo se convirtió? Y yo les dije, miren, esa ilustración no es para ustedes hoy, es para los hermanos en Panamá mañana. Y bueno, pues sin embargo se las conté. Miren, si tuviéramos tiempo, pudiéramos preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue ese momento en la historia cuando usted puede decir, yo en este momento de verdad creí en el Señor y me convertí? Vamos a llamarlo, usar esa expresión que de pronto no es la más precisa. ¿Cuándo fuiste sellado? Y ellos me preguntaban porque ellos sabían que yo había nacido en el Evangelio, y de pronto los que nacimos en el Evangelio no tenemos una experiencia así bonita, grande, fuerte, que pudiéramos contar que en algún momento de mi vida el Señor llegó y yo lo acepté, y podamos decir, y yo era esto, yo era aquello, pero un día me encontré con la palabra, un día me encontré con el Evangelio, un día creí. Y entonces ellos me preguntaron y yo les conté, les dije, mire, yo me bauticé a los 10 años. Nací en un hogar adventista, nací en el hogar de un pastor, nací creyendo, nací adorando, nací sirviendo porque viví en un hogar de un servidor del Señor. Pero un día yo conocí la necesidad de bautizarme, me bauticé muy niño, en Turbo me bauticé, recuerdo, un 8 de octubre de 1970. Y estaba muy joven, desde luego. Y bueno, yo no era un chico travieso, ¿no? Obediente, algunas travesuras que uno hacía. No puedo decir que viví una infancia de desobediencia, ¿no? Normal, ¿no? Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, nosotros nos fuimos a vivir porque trasladaron a mi papá a una ciudad donde no había un colegio adventista. Había pocos jóvenes adventistas en la iglesia, y los que estaban se iban a estudiar a otras ciudades, venían en la vacación. Así que mis amigos, mis compañeros de estudio, ya empecé a enamorarme. Tenía una amiga que no era adventista, y entonces el ambiente que me rodeaba no era el mejor ambiente para un joven cristiano. Y de verdad que andar con personas que no
comparten nuestra fe es peligroso, porque invitan a uno a participar de cosas que para ellos son normales, pero para uno no. Y entonces yo me di cuenta y sentía ese peso en mi corazón de que las cosas no estaban bien y que no podían seguir bien en ese ambiente. Y yo recuerdo que un día, yo les contaba a ellos exactamente el sitio donde estaba sentado, algunos conocen ese lugar. Yo estaba sentado en una plaza, en un parque que hay en Montería, en la carrera sexta y séptima con calle 36. Estaba sentado ahí con esa amiga una noche, hablando. Y yo sentí que mi vida no podía ser igual si yo seguía ahí en esa ciudad. Sí, la influencia no era buena para un joven cristiano. Y yo recuerdo que sentado en esa banca, yo oré con los ojos abiertos al lado de ella, mentalmente, y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a salir de aquí, ayúdame a salir de aquí. Así sentí que no podía seguir. Y saben, hermanos, esa oración después la verbalicé cuando llegué a mi casa. Y a los 8 días exactamente, yo recuerdo que mi papá nos avisó que nos habían trasladado de esa ciudad a Barranquilla. Y entonces yo dije, el Señor ahora sí me ha colocado en un mejor lugar donde yo pueda servirle. Yo creo y yo siento y estoy convencido que en ese momento yo me convertí en realidad, porque sentía la necesidad de poder servirle al Señor de una manera diferente. Y entonces, por la gracia de Dios, ahí había colegio adventista, amigos adventistas, muchas iglesias, muchos jóvenes. Ahí todos mis amigos ahora eran adventistas. Gracias a Dios. Bueno, sobra decir que de ahí en adelante las novias fueron adventistas, ¿no? Pero no voy a hablar muy duro porque Cecilia está por ahí oyendo. Así que en algún momento de nuestra vida, algo, una circunstancia hizo que nosotros viéramos de manera diferente a ese Jesús en nuestra vida. Bueno, y de eso habla él aquí. Sí, nosotros fuimos sellados el día en que creímos en Cristo Jesús. Y desde ese día hicimos ese pacto y recibimos esa unción del Espíritu Santo que nos ha acompañado desde ese momento de la historia. ¿Por qué es importante, si ya eso está en el pasado, hablar del pasado del Espíritu Santo? Porque nos permite ver la gracia de Dios para comparar lo que éramos sin el Espíritu y lo que llegamos a ser con el Espíritu. Y eso debe llenar nuestra vida de satisfacción, de alegría, de gozo y de confianza. Saber que pertenecemos a un Dios que un día nos llamó. Ahora, esa experiencia del pasado es una experiencia que no la debemos tener allí como enmarcada nada más en un cuadro. Nos debe ayudar en mi caminar diario, saber que lo que hoy soy lo debo a aquel encuentro que tuve con Jesús y en ese momento en que lo acepté y fui sellado. Habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Primer tiempo. El Espíritu llegó a tu vida el día que creíste en Cristo Jesús y lo aceptaste, fuiste sellado. De pronto el Espíritu te había venido hablando, pero llegó un momento en que dijiste, sí, Señor, aquí estoy. Sálvame, aquí estoy. En ese momento, ese Espíritu Santo te selló. Y la expresión ahí griega de sellar, el tiempo en que está ese verbo, da la idea de que fue hecho una vez y para siempre. Fue hecho una vez y para siempre. Entonces alguno preguntará, pastor, pero yo fui sellado y de pronto hoy no estoy en la fe. Sí, es cierto. Fuimos sellados para siempre. De pronto alguno se ha tomado una vacación. De pronto alguno no está 100% viviendo a la altura de esa investidura del Espíritu Santo a través de ese sellamiento. Por eso es importante que veamos el presente
del Espíritu Santo. Y el presente del Espíritu Santo aparece ahí en la frase inicial: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Ahora habla en presente. Ayer fuiste sellado, y como fuiste sellado, hoy en el presente, tu tarea es asegurarte de que por esa experiencia del pasado, por ese Jesús en quien creíste, se prolongue todos los días en tu vida esa experiencia diaria. El no vivir esa experiencia diaria me va a llevar a realizar acciones que van a entristecer el Espíritu Santo. Yo estoy casi seguro que en algunos de los temas que ya dieron o que verán, se va a hablar de las características del Espíritu Santo como de una persona. Una persona se entristece, el Espíritu Santo también se entristece. Entonces, el ser sellados y para siempre, porque esa es la idea que da el verbo, ¿no? Que sea una experiencia continua en el tiempo, me debe a mí motivar a cada día estar siendo ungido por el Espíritu Santo, para que esa unción produzca acciones que alegren al Espíritu Santo. Y aquí dice: no contristéis. Bueno, pudiera haber dicho el apóstol: alegra al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debemos hacer para alegrar al Espíritu Santo, para mantenerlo contento? Bueno, el Espíritu Santo del Señor, el ejemplo de Cristo Jesús, la vida de Jesús, la atracción que produce y el cambio que produce ir a Jesús todos los días. Y con el poder del Espíritu Santo debe ayudarnos a nosotros a vivir de una manera tal que el Espíritu Santo se alegre de tener aquí en la tierra, en Panamá, en tu iglesia, alguien que representa bien a Cristo Jesús. En esos versículos del contexto de lo que estamos estudiando, del capítulo 4, versículo 30, aparecen qué cosas entristecen al Espíritu Santo. Y en el versículo 4, 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos dos versículos son las cosas que el Señor espera que aquellos que hemos sido sellados hagamos para bendición del prójimo y para alegría del Espíritu Santo. Cuando decimos Espíritu Santo, debemos decir para alegría del cielo. Hay áreas en las que más fácilmente pecamos, y aquí las menciona el apóstol. Hay áreas en las que más fácil nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando lo hacemos. Y esas tienen que ver en la relación, con las relaciones interpersonales. Todo lo que ahí se menciona en el 31 y 32 tiene que ver con relaciones interpersonales, empezando con las más cercanas, que es con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con quienes vivimos. Ahí, en ese ambiente de relación interpersonal, somos propensos a contristar al Espíritu. Por eso es que hay una lista interesante que vale la pena analizar. Y yo quiero invitarles a ustedes que de acuerdo con el versículo 31 y 32, hablemos de 4 virtudes que necesitamos cultivar en nuestras relaciones personales y que deben ser resultantes de la morada del Espíritu Santo en nosotros y del ejemplo y la vida impactante de Cristo Jesús en nuestra vida. Esos 2 versículos nos hablan de 4 virtudes que en nuestras relaciones y en nuestra familia deberíamos practicar, y las voy a mencionar rápidamente. La primera, dominio propio. ¿Cuánto dominio propio necesitamos? Ese dominio propio que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros para quitar amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Cada rasgo de carácter de nuestra persona se forma por la repetición de la misma conducta 1, 2, 3, 4, 100 veces hasta que se vuelve un hábito. Es muy fácil contestar siempre con ira o con enojo o con gritería, y cuando lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. El versículo aquí nos dice que cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos el dominio propio para ante la provocación responder como deberíamos responder, entristecemos al Espíritu Santo. Sí, es fácil perder la calma, es cierto. Es fácil enojarse y finalmente explotar, gritar, insultar, ofender, maldecir, hasta hacer cosas peores. En esta área, en el presente del Espíritu Santo, yo necesito, por eso todos los días ir a Cristo, así como la primera vez, para ser sellado por hoy por el Espíritu Santo, de tal manera que cuando venga el enojo, cuando venga la gritería, cuando venga el enojo, cuando venga la provocación, cuando venga la tentación a perder la calma, yo pueda responder inspirado por el poder del Espíritu Santo. De eso se trata la presencia del Espíritu Santo todos los días. Y por eso hay que orar todos los días por el Espíritu Santo. Yo sé que todos oramos porque descienda, y es la parte final que hablaremos sobre nosotros, esa unción plena del Espíritu Santo, esa lluvia tardía que ayude a madurar el fruto. Pero antes que llegue esa experiencia, todos los días yo tengo la ocasión de orar para que el Espíritu Santo me permita vivir un día con dominio propio, resultante de esa presencia del Espíritu Santo. La segunda virtud que se desprende de este texto, dice el texto, antes sed benignos unos con otros. Tiene que ver con la amabilidad. Segunda virtud que el Espíritu Santo quiere producir todos los días en nosotros es eso. La palabra benigno es traducida en otras versiones como bueno, bondadoso, amable y dulce. En nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia y con todos los que nos relacionamos, el Espíritu Santo quiere que esta cualidad se manifieste al tratar bien a los demás, a hacer sentir bien a los demás. Les muestra bondad, cariño, deferencia, respeto. Yo vuelvo a la oración de la hermana que oró por mí. Me gustó que la hermana oró, ¿verdad? Me pareció un acto bonito, ¿verdad? No estaba pidiendo oración, pero cuando alguien nos pone ante el Padre y ora por nosotros es importante. Amabilidad, ser buenos, bondadosos, amables, es una virtud extraordinaria que se ve se ve poco en esta sociedad de hoy y sobre todo en nuestras familias. Esta virtud de ser benignos, amables, debe caracterizar a cada discípulo del Señor. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros le alegremos cuando vivimos así. La tercera virtud es la misericordia. Y sed misericordiosos. Este es otro rasgo que debe caracterizar a nosotros como seguidores de Jesús, como resultado de esa presencia del Espíritu. Algunas versiones lo traducen compasivos. La mayoría de las personas tratan a los demás según nos tratan a ellos. Si me tratas así, te trato así. Es decir, se produce como un intercambio comercial, ¿sí?, en el trato. Y no debería ser así. Si me tratas bien, te trato bien. Si me respetas, te respeto. Si me ayudas, te ayudo. Si me tratas mal, te trato mal. Algunos piensan así. En lugar de eso, Dios nos enseña que debemos mostrarnos misericordiosos. Tratar a las personas independientemente de la forma como ellas nos traten a nosotros. No esperar cómo me tratan para tratarlos. No es eso lo que el cristiano debe hacer. Es responder bien a alguien que nos trata mal. Es ser amable aunque nos falten el respeto. Es bendecir cuando nos maldicen. Es servir y ayudar al que nos hace daño. Es poner la otra mejilla. Yo tengo un compañero que una vez lo conozco de hace tiempo, tiene un temperamento bastante
eh, irascible. Jugar fútbol con él es mejor jugar en el equipo de él y no en el contrario, ¿no? Porque si pasa el balón, no pasa el jugador, ¿no? Así que uno prefería jugar siempre con él. Y lo conocíamos como era. Y un día a mí me llamaron, un pastor de la iglesia, él es pastor. Un día me llamaron y me dijo, imagínate lo que acaba de pasar. Un hermano laico de la iglesia acaba de pegarle al pastor tal. Y en mi mente lo primero que vino en mi mente es ¿qué le habrá pasado a ese laico? Mira, yo pensé, cómo le habrá respondido ese amigo mío a ese laico? Fue lo primero, antes que me contaran algo más. Y yo le dije, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y él me contó, me dijo, mira, estábamos en una actividad pública y entonces ahí estábamos varios pastores y estábamos en una institución educativa ahí, con público y demás y alumnos. Y entonces un hermano tal vino a hacerle un reclamo al pastor porque no lo incluyeron en la lista de predicación. Y el pastor le explicó, ¿no?, que la Junta de Ancianos determinó, debido a que él tenía algunas cosas que él ya conocía y que le habían comentado, que debería arreglar, ¿no?, para poder estar bien, ¿no? Y entonces el hermano dijo que no habían sido los laicos y los ancianos, sino él el que no quería que predicara. El hermano se enojó y llegó y le ha pegado al pastor en la cara. Y yo le pregunté, ¿y qué hizo él? Y me dice, él le dio la espalda y se fue. No le dijo nada al hermano. Y entonces el hermano vino y literalmente le pegó en la otra mejilla al pastor, por la espalda. Yo dije, ahora sí lo mató. Y yo dije, ¿qué hizo el pastor? No, él no hizo nada. Él siguió caminando y se fue. A esas alturas ya algunos habíamos visto lo que había pasado y entonces intervenimos y agarramos al hermano. Yo después llamé a ese amigo y le pregunté, le dije, oye, ¿es verdad lo que pasó? Y él me dijo, sí, fue verdad. Y yo le dije, mira, ¿tú qué pensaste cuando te pegó? Y me dijo, mira, yo pensé que debería reaccionar y devolver. Pero algo me dijo que no. Algo me dijo que no. Y preferí caminar. Y cuando te pegó por segunda vez, me dijo, ahí de verdad sí me dieron ganas, pero algo me dijo que no. Algo me dijo que no. Y preferí irme. Yo les confieso, hermano, a mí nunca me han pegado en esta mejilla. Y espero que no me peguen. Pero no es fácil que le peguen a uno aquí y poner la otra mejilla. Saben, la presencia del Espíritu Santo es la única que puede a nosotros ser misericordiosos cuando nos tratan mal, bendecir cuando nos maldicen, devolver bien por mal. Y esa presencia del Espíritu Santo, porque nos relacionamos con todos, y a veces hay momentos tensionantes como este, que estoy mencionándoles aquí, en que uno puede olvidarse que ha sido sellado por el Espíritu y actuar no como actuaría Cristo Jesús, sino como nosotros. Y la cuarta virtud es el perdón, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. Primera virtud, entonces nosotros tenemos que tener dominio propio. El Espíritu produce eso, amabilidad, o sea, ser benignos, misericordiosos, devolver siempre el bien aunque nos traten mal. Y la cuarta virtud de esta presencia diaria del Espíritu en nuestras relaciones es el perdón. Esta semana nos pidieron, la semana pasada, que habláramos a una iglesia sobre el perdón, hablando de los esposos, ¿no? Así que teníamos un seminario allí y Cecilia me compartió algunas citas bonitas sobre el perdón, ¿no? Y una que me gustó mucho es que esta que dice que un matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Sí, tienes razón la persona que dijo eso. Un matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores, porque la relación más estrecha que tenemos los casados y más cotidiana es con nuestro cónyuge. Y ahí
Aunque no seamos unos bandidos, hay muchos roces que a veces requieren pedir perdón, pero a veces creemos que como somos tan cercanos, no necesitamos pedirnos perdón, sino aceptarnos así y seguir adelante, es verdad. Pero a veces hay que pedir el perdón y hay que perdonarnos. Entre más nos relacionemos con otros, más propensos estamos a ofendernos. Y el Espíritu Santo quiere venir en nuestro rescate para decirnos, ¿verdad? Perdona y pide perdón. Todos tenemos defectos y también virtudes en nuestro carácter. Dios aún no ha terminado la obra en nosotros. Resulta importante entonces admitir que tanto nosotros como nuestros hermanos con quienes nos relacionamos cometemos errores, faltas y pecados, algunos leves, algunos graves. A veces consciente, otras veces inconscientemente. Algunas veces las faltas se tratan de faltas leves, otras veces faltas graves. Eso genera a menudo situaciones difíciles en la relación entre hermanos, entre la familia. Y si esto no es resuelto como Dios manda con el perdón, el enemigo aprovecha para dañar la armonía familiar y la armonía de los unos con los otros. Queridos hermanos, en este diario vivir, donde no somos islas, donde vivimos en contacto con nuestra familia y los unos con los otros, todos los días necesitamos esa unción del Espíritu Santo para poder decir que yo alegro al Espíritu Santo con mi diario vivir, en mi diario relacionar con los demás. En resumen, en el presente hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos su propiedad, estamos marcados con Él y para Él aquella vez que le aceptamos. Su nombre ha sido puesto sobre nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio. Hemos sido marcados no para el día de la matanza final, sino para el día de la redención. En aquel día, y eso vamos a hablar enseguida, todo será glorioso, pero mientras ello llega, yo necesito todos los días, ser bautizado del Espíritu Santo. Y entonces mi actuar diario será resultado de esa relación con Jesús, de ese poder del Espíritu que alegrará al Espíritu Santo. Y por último, el futuro del Espíritu Santo. Mucho se pudiera hablar, pero nosotros, hermanos, aceptamos a Jesús, creímos en Él, vivimos hoy con Él, pedimos la unción de su Espíritu, no para esta tierra, sino para el día de la redención. Ese día de la redención tiene que ver en aquel día en que se perfeccione la redención. Ya fuimos redimidos, hoy ya fuimos comprados con la sangre de Cristo, pero la redención se perfeccionará el día en que esto mortal sea vestido de inmortalidad. El día cuando Cristo Jesús venga y transforme en definitiva nuestro cuerpo y entonces ya libres del estigma del pecado, seamos transformados al reino de los cielos. Fuimos sellados no para permanecer aquí. Fuimos sellados no para permanecer con este cuerpo. Fuimos sellados para el perfeccionamiento de la redención. Así que cada paso que yo doy aquí en la tierra con la presencia del Espíritu y con el amor de Dios en mi corazón, me acerca a aquel momento cuando el Señor transformará todo y nos llevará al reino de los cielos. Eso requiere una unción especial del Espíritu Santo que yo debo pedir todos los días. Esa unción plena del Espíritu Santo que hará que los hijos, que los siervos, que los jóvenes vean visiones, sueñen visiones, aquel tiempo cuando el Señor derramará su Espíritu y hará prodigios en el cielo y en la tierra. El Señor nos ha sellado no para permanecer aquí. El Señor nos ha sellado para que esta vida produzca fruto. Y para que ese fruto en definitiva madure, se necesita la presencia de la lluvia tardía, símbolo del Espíritu Santo, que es derramado para que ese fruto que produjo la lluvia temprana madure. Y una vez maduro,
Cristo Jesús venga a recoger la cosecha. Queridos hermanos, empezó tu experiencia con el Espíritu ayer, continúa hoy, y cada vez que yo continúo en conexión con ese Espíritu pidiendo por él, el Señor va madurando el fruto, madurando el fruto. Y como faltará algo para madurarlo, el Señor ha prometido lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Madurará el fruto y entonces nosotros podremos disfrutar ahora, en definitiva, de esa cosecha, de ese día de la redención. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, somos su propiedad, estamos marcados por Él y para Él. Su nombre ha sido puesto sobre nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hemos sido marcados para el día de la redención. Y ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales en aquel día, y entonces se consumará la redención. Mientras tanto, hermanos, nos toca andar como es digno del nombre que portamos, andar de tal modo que lejos de entristecer al Espíritu, le produzcamos alegría al ver que vivimos honrando a nuestro Dios. Queridos, que Dios bendiga la vida de cada uno y que nuestro andar con el Espíritu Santo sea un andar continuo en el tiempo hasta el día de la redención. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Iglesia, por la verdad que lo necesitamos. Necesitamos cada día ser bautizados con el Espíritu Santo, si no, no podemos. Nuestros caracteres, nuestras vidas, los necesitan en realidad. Pastor, despídanos en oración, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría y tu amor y en los momentos que tú lo creíste, llegaste a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nos encontraste en condiciones diferentes a todos, pero tu amor llegó, tu amor, tu poder, tu presencia llegó a nuestras vidas y un día te aceptamos, un día te dijimos sí, y ese día fuimos sellados como porque creímos por el Espíritu. Y gracias te damos, Padre, porque ese momento en la historia no lo recordamos como un episodio del pasado nada más, sino que se ha extendido en el tiempo, en el presente, en el hoy. Y hoy aún vivimos a la luz de esa experiencia del pasado. Y hoy seguimos siendo bendecidos por esa influencia de la vida y el carácter de Jesús, que cada día deseamos poner por obra con el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir conforme a esa verdad